Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Srila Prabhupada, bienvenidos una vez más. Aquí estamos, Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, todos los jueves, 18 horas de la República Argentina, en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil de Facebook. Este espacio donde hablamos acerca de conciencia de Krishna, conocemos acerca de la tradición del Bhakti Yoga, pero desde la perspectiva más accesible, más simple, más fácil para el público de Occidente. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, un episodio muy interesante, porque hoy vamos a hablar de medios digitales y conciencia de Krishna, por lo cual tengo un gran invitado. Tenemos a Vanamali Gopal Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, reverencias, buena tarde, Prabhupada. Muchas gracias por invitarme y también muchas gracias a todos los que están acá escuchando un ratito acerca de este tema bastante importante. Bien, la verdad, bastante bien, con muchas actividades. Desde que conocí la conciencia de Krishna he estado con muchas actividades, pero muy bien, la verdad. Bien, Qué bien, bueno. gracias. Qué bueno. Bueno, Santo, muchas gracias por sumarse a nuestro programa, por querer participar. Usted ahora está en México en este momento, ¿puede ser? Sí, 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 yo soy de México y ahora estoy en México. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, Prabhu, para que el público lo conozca, para que la gente que está del otro lado sepa un poco sobre usted y el tema que vamos a tratar el día de hoy, cuéntenos cuál es su vinculación con esto de compartir conciencia de Krishna a través de los medios digitales, de las redes, de las plataformas, de los grupos online, del mundo virtual. Cuéntenos un poquito sobre su servicio y lo que está haciendo. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo ya algunos años trabajando con toda esta cuestión de las redes sociales y todo lo que involucra todas esas actividades vía internet y es que uso la mayoría de ellas, ¿no? Esto inició hace yo creo que unos 8 años. Empecé investigando algunas cosas porque a mí me interesaba, siempre he sido muy curioso de las cosas que van ocurriendo en el mundo. Así que hubo un cambio muy grande en el sentido de que todo lo que existe en los medios tradicionales, digamos, fue llevado a los medios electrónicos, ¿no? Pues está la radio, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con podcast también, ¿no? Antes estaba la radio que nosotros conocemos tradicional y eso se llevó al podcast. Está la televisión, que ahora vemos que está Netflix y todas estas páginas o bueno, estos grupos grandes que hay. Eh, las cartas, está el correo electrónico y así, ¿no? Cada uno de estos eh, elementos tecnológicos fueron llevados ahora a las cuestiones digitales. Entonces, hace algunos años yo estuve en Estados Unidos visitando el templo que tiene Vaisheshika Prabhu en Estados Unidos y él tiene un método muy bueno de lectura de los libros de Prabhupada. Entonces eso me quedó a mí como una buena metodología para poder incrementar la lectura. Y hace que será tal vez algunos 5 años, empecé un grupo de Facebook. En realidad fue que empecé así con los devotos, con un grupo de Facebook leyendo el Bhagavad Gita. Yo quedé muy inspirado en esta forma de que lo hacía. Y bueno, yo estaba leyendo el Bhagavad Gita junto con otros devotos. Empecé subiendo algunas cosas que me parecían interesantes a este grupo de Facebook. Después se fueron sumando muchos devotos, después muchas personas que no son devotos, o bueno, hasta ahora ya hay muchos de ellos que son devotos, y así se fueron sumando, ¿no? En este grupo, que sí ya tiene algunos años, hay 9,000 y algo de personas, que digamos que tal vez el 40% no son practicantes de la conciencia de Krishna. Claro. Y a través de eso fue que empezaron a interesarse. Después empecé yo a mandar audios porque muchas de estas personas que empezaron a interesarse por los libros de Prabhupada, especialmente por la Bhagavad Gita, porque está muy cercano a muchos grupos de yoga,
de meditación, ¿no? Y otros grupos también espirituales. Entonces empecé yo a grabar audios en WhatsApp y mandárselos y gradualmente me fui involucrando en investigar cómo podría yo hacer algo un poco más profesional en ese sentido. Entonces me gusta aprender de todo, pero soy como muy obsesionado en aprender tal vez un tema. Y a través de eso descubrí lo que en ese entonces ya estaba, los podcasts. Entonces yo de hecho tengo un podcast acerca del Bhagavad Gita que tengo Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Está bien, eh, todos los campos cubiertos. Están todos los campos cubiertos. Con este principio de la Bhagavad Gita, que literal se llama Bhagavad Gita para principiantes. Y bueno, de ahí empecé también con muchas ideas, de hecho una idea que tenía muy presente desde hace muchos años, porque eh, yo soy muy fan de escuchar clases, a mí me gustan mucho escuchar clases, ¿no? Mucho, mucho. Entonces yo pasaba muchas horas escuchando clases de Srila Virabajo y me encontré con un programa que él tenía de radio hace muchos años, Sí, me seguramente lo han acuerdo. escuchado, ¿no? Este programa muy interesante que yo, Radio Éxtasis, puede ser que se llamaba. exactamente, éxtasis, exactamente, éxtasis. Entonces yo por todos esos años siempre pensé en que sería muy bueno que alguien se involucrara en todo esto de los medios digitales con esa visión, porque afortunadamente hoy en día hay muchas facilidades, ¿no? Porque esto de los podcasts, pues antes, o bueno, una estación de radio, si ustedes analizan tal vez lo que él hacía, se necesitaban muchas cosas, ¿no? Ahora es muy fácil no grabar un audio sin tener una estación como tal, ¿no? Incluso grabar música, también estoy involucrado en algunas cosas de eso también. Eh, con cuestiones de audio y video también yo estuve o estoy todavía colaborando con Isco Noticias y con el BBT haciendo algunas ediciones y todo eso. Entonces, yo siempre pensé en que sería muy bueno que alguien o que mismo Srila Virabajo llevara eso a los medios de hoy en día. Claro. Pero no, la verdad es que nosotros teníamos como un cierto retraso, ¿no? Hasta en los medios tecnológicos, hasta que ocurrió toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que en realidad nuestro movimiento avanzó muchos años, ¿no? Muchos años en ese sentido, porque los maestros espirituales, devotos, ¿no? Tuvieron esa visión de poder, o bueno, esa necesidad, porque fue una necesidad, ¿no? Se cerraron los templos y de hecho, como yo ya tenía tiempo trabajando, estuve apoyando a algunos devotos, enseñando cómo toda esta cuestión de los medios digitales, las redes sociales. Y eso hasta que, bueno, tuve esta idea que principalmente hoy es no lo que más funciona, porque en realidad a mí me funciona más esta cuestión de la Bhagavad Gita, pero esta visión de una estación de radio, digamos, eh, hablando de conciencia de Krishna, pues tuvimos la idea de presentar este proyecto que se llama Hablemos de Bhakti, que en realidad en un principio pues yo estuve platicando con algunos devotos acerca de eso, pero nadie se interesaba, porque en ese entonces pues no había esa necesidad, ¿no? El Facebook y todas las Instagram y todo eso en realidad pues lo usaba, se veían como medios muy que nos alejaban de la vida espiritual, ¿no? Demoníacos, eran para los kandis. Exacto, todo esto, ¿no? Del Zoom y todo eso. Realmente muy pocas personas lo usaban. Y, pero no sé, siempre estuvo eso muy presente. Y yo creo que hace un año, un poquito más, no es cierto, yo creo que 2 años, perdón. Em, yo ya, de hecho, ya lo iba a lanzar yo solo, pero tengo estos dos amigos que me acompañan en el podcast, que son muy buenos amigos y nos llevamos muy bien. Y siempre que nos vemos, tenemos charlas muy largas acerca de la filosofía y hablando de temas, digamos, que hay actualmente
pero bajo la visión de los libros de Prabhupada. Entonces, Dira me visitó aquí en México, él estaba en Panamá y me visitó, así que le platiqué del proyecto y se interesó. Y la verdad es que fue como muy natural el hecho de tener esa cercanía, porque finalmente lo único que íbamos a hacer es llevar nuestras charlas A a internet. Facebook. Sí, básicamente, sí, sí, sí. Está bueno, Y está bueno. sí, ya después también se sumó Nimai, yo estuve visitando el lugar donde él vive, que es Guadalajara, México. Es a unas horas de donde yo vivo ahora. Yo soy de la Ciudad de México, vivo en otro lugar donde hace algunos años vine para abrir un centro de prédica. Acá estamos también haciendo ese proyecto. Y gradualmente también empezar a hacer viajes porque con los devotos voy a visitarlos y hablamos de conciencia de Krishna, luego para algunas ceremonias de fuego porque también sé un poco de eso. Entonces visité Guadalajara, estuve hablando con Imai y siempre también tenemos esas charlas largas. Le conté un poco y inmediatamente él me pidió sumarse. Qué bueno. Y así fue como empezó este proyecto de Hablemos de Bhakti, pero especialmente con el del Bhagavad Gita, sí, para mí me ha funcionado muchísimo y la verdad es que yo siempre pensé en que eso iba a dar muchísimos frutos y lo vemos ahora, ¿no? Con toda cuestión de la pandemia, pues ya hay muchísimo cercanía con los devotos de diferentes partes del mundo con todos estos medios de ahora, ¿no? Y para mí fue como algo que siempre había querido en realidad que Claro. ocurriera. Claro, qué bueno, qué bueno. Hablemos un poco sobre eso porque claramente la pandemia, la cuarentena fue el gran catalizador para que explote el mundo digital. Todo se hace de forma digital ahora, los trámites, el trabajo, la prédica. Pero como usted decía, por ahí ISKCON no era el grupo religioso que más estaba en las redes, pero sin embargo me pareció que fue el que más rápidamente reaccionó porque a pesar de no tener redes tan desarrolladas o tanta presencia digital, ni bien comenzó la pandemia, como que todos los devotos se lanzaron a Internet y se multiplicaron exponencialmente los programas de prédica. Sí, exactamente. Sí, sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque todo el mundo se empezó a preocupar acerca de cómo seguir mostrando las enseñanzas de Srila Prabhupada. Y sí, realmente creció muchísimo. De hecho, creo que es uno de los grupos que más aprovechó, ¿no? Y me parece eso muy bueno que se esté aprovechando todo eso. Porque en realidad, como dice usted, ya había algo. Nosotros Claro. en México tenemos un departamento en el cual estuve participando de comunicación. Entre ellos estábamos desarrollando esto de los medios digitales. Ya habíamos hecho algunas cosas. Yo bueno, estuve un poco trabajando con ellos. También estoy a cargo un poco de de este departamento en el BBT de Latinoamérica, que la sede está aquí en México. He estado trabajando algunos años con ellos. Y bueno, pero especialmente ahora como que me enfoqué mucho en esta situación de, no solamente para mí ha sido los medios digitales como tal, sino tuve que aprender yo para poder desarrollar las ideas que tenía, porque en realidad mi idea original no es que yo fuese el que estuviera ahí, ¿no? Sino que siempre quería que alguien más lo hiciera y yo le iba a ayudar pues sí, como a explotar toda esta parte en los medios digitales, pero casi nadie se animaba, así que tuve que aprender a grabar audio, video, editar, manejar redes sociales, ¿no? Todo eso. Entonces, la verdad es que sí, es algo que da muchísimos frutos y en todos los sentidos, porque en diciembre pasado, aprovechando ya, porque ya tenía bastante gente, tengo grupos de WhatsApp, 3 grupos de WhatsApp, entre yo creo que ellos hay como 1000 personas, más o menos. Y extrañamente, mucha gente de Argentina, mucha gente de Argentina. Qué De hecho, bueno. hay personas que han asistido al templo porque han escuchado los audios o se unen al grupo de WhatsApp o al grupo de Facebook. Entonces quise hacer un experimento
este diciembre pasado en la maratón y resultó muy bueno, desde explotar esta situación en casa, ¿no? O sea, todo Claro. haciéndolo desde casa, en los medios digitales. Así que me puse una meta de distribuir 100 Bhagavad-gitas desde casa únicamente y así lo logré simplemente con el WhatsApp y con los medios. Realmente eso es un resultado que se puede ver que cuando uno sabe aprovechar todos estos elementos, se pueden hacer muchas cosas. Y también vi que muchas personas alrededor del mundo aprovecharon eso de una manera maravillosa. Está bueno esto que comenta porque es cierto esto de que uno tiene que saber aprovechar, ¿no? Porque también es la contracara de las redes o de las plataformas o de Internet en general, en que uno puede estar horas y horas y horas haciendo absolutamente nada y viendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido, gatitos que bailan y videos de gente que se cae, ¿no? Y es eterno, porque sabemos que Internet es como un loop eterno de cosas sin sentido. Está bueno esto de que desde un lugar uno tiene que tener cierta como madurez para saber cómo utilizar esta herramienta, porque si no es contraproducente. Sí, 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 completamente, completamente uno se puede perder ahí durante horas. De hecho, yo pasé por esa etapa porque tenía que aprender la dinámica, ¿no? Claro. Entonces, las redes sociales te envuelven completamente. De hecho, hace un tiempo que, si ustedes supieron que, bueno, seguramente todos experimentamos eso, de que las redes sociales, WhatsApp, Facebook y todo eso se Se cayeron. cayeron. Por ahí estuve leyendo que en realidad era porque en Estados Unidos se sabe que todas las redes sociales tienen un cierto grado de daño para las personas, así que estaban haciendo un careo con los dirigentes de Facebook para que ellos mostraran los resultados que habían hecho de un estudio que ellos mismos tenían. Entonces, hasta donde yo lo leí, y no fue solamente una persona que dijo eso, sino varios, que ellos saben que en realidad si uno no tiene como un cierto límite, son dañinas también las redes sociales. Y eso Claro. tiene mucho que ver. De hecho, hoy estábamos hablando, bueno, hace algún tiempo estábamos hablando acerca de eso en el podcast, cómo también eso involucra la adicción, ¿no? Así que sí, es bien cierto que eh, hay que aprender a aprovecharlo. Y en realidad es que también, en un sentido, nosotros tenemos que tener mucha presencia en esa parte, porque tal vez nosotros, digamos, externamente muchas veces hablamos así, ¿no? Como, ah, no, Facebook, no, Instagram, no, Netflix, no, todo eso. Claro, es obra del Pero, diablo. pero en realidad la mayoría de los devotos están ahí, ¿no? Están Claro. ahí y hay que aprovechar todo eso también. Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar que las personas que están interesadas realmente por todos estos temas que Prabhupada presenta tengan también esa oportunidad de poder alcanzar eso en las redes sociales. Porque muchos otros grupos que tal vez no pertenecen a ISKCON, me refiero a otros grupos de yoga o de meditación, Claro. vegetarianismo, veganos, que todo eso en realidad se dio a conocer mucho por Srila Prabhupada, todos esos temas. Pero los mismos devotos no han hecho algo por alcanzar tal vez el nivel que muchos de ellos han alcanzado en muchos sentidos, ¿no? En escuelas de yoga, en restaurantes, a pesar de que los devotos sí han extendido todo eso en muchas partes del mundo, pero grupos más nuevos se han tomado de eso y han explotado lo que Prabhupada dejó. Claro. Nosotros también debemos de hacer eso y esa es la idea que en realidad yo siempre tuve en ese sentido, que afortunadamente ya he visto también, como usted decía, que hay muchos que están llevando a un buen nivel también esta de las redes sociales, porque hablando en ese sentido, ¿no? Ahora que usted mencionaba que ya hay mucho, pero de ese mucho también hay muchos elementos que se toman en cuenta para el atractivo de las personas. Porque si bien pues ahora hay que cuidar el hecho de la imagen, el sonido, ¿no? Porque eh,
puede ser que uno tolere que no haya un buen video, una buena imagen, pero el audio es muy importante. Claro. Así que ahora ya he visto también que ejemplos muy buenos, ¿no? Vaisheshika Prabhu es uno de ellos, ha aprovechado mucho. O sea, si ustedes ven, él está desarrollando completamente lo que yo vi que hacía en su templo. Eso pues, siempre es como un ejemplo muy bueno para mí, desde cómo hace todo en un sentido muy cuidadoso. A ver si uno visita su templo en Silicon Valley, es un templo relativamente pequeño, hablando digamos, en comparación con otros templos, pero muy bien cuidado los detalles. Y esto que hizo también con sus redes sociales para los devotos, muy bueno, muy buena calidad de audio, video también. Bhaktivinoda Swami y otros maestros espirituales, Indra Lingna Swami también, ¿no? Lo llevó También. como a ese siguiente nivel, y otros devotos que han aprovechado también esto muy importante, y bueno, surgieron también todas esas cosas. La verdad es que yo no estaba tan involucrado en proyectos de otros devotos, porque hay otros podcasts también en inglés más. Yo no los conocía porque en realidad yo me enfoqué mucho en aprender la visión que tenían, no dentro de la conciencia de Krishna, sino como las personas que estaban siendo famosas o que están aprovechando muchas de esas tecnologías, ver cómo ellos se movían Claro. o Ver por cómo lo dónde. estaban haciendo. Ujú, exactamente. Claro, claro, tal cual. Sí. Recién mencionó que para poder desarrollar, porque hoy en día es cierto que las redes o las plataformas son bastante intuitivas y bastante sencillas, medio como que está todo explicado para que incluso un niño pueda utilizar las redes y demás, pero al mismo tiempo hay que aprender cosas, porque parece fácil, pero si uno lo quiere hacer más profesional o con más seriedad, claramente hay que aprender cosas. ¿Qué cosas tuvo que aprender? No sé, cosas de informática, de comunicación, ¿qué es lo que tuvo que aprender? Sí, la verdad es que muchísimas cosas, porque para mí no fue fue algo largo, en realidad fue algo bastante largo en ese sentido. Desde los inicios de mi carrera espiritual o de camino espiritual, yo no era mucho de hablar así hacia las personas. Siempre, yo estuve en la Ciudad de México por algunos años, apoyando en algunos servicios, incluyendo el de ser presidente del templo. Y yo prefería presentar a alguien más. Servicio pequeño, siempre servicio pequeño. Entonces, cuando preguntaban por el presidente del templo, porque yo era muy joven ese entonces, las personas en México estaban muy acostumbradas a que veían como presidentes del templo gente mayor. Claro. Entonces, cuando preguntaban por el presidente del templo, pues siempre mandaba a alguien más porque prefería ser parte, ¿no? Un Siempre. avatar, enviaba un avatar. Y bueno, también descubrí que las cuestiones administrativas no eran muy buenas para mí. Entonces, después de algunos años que incluso estuve viviendo en el templo para cumplir con ese servicio, eh, pues tuve toda esta situación de aprender la conciencia de Krishna fuera de los templos, digamos, en desarrollo congregacional. De hecho, yo provengo de ahí, de estos programas de desarrollo congregacional que se hace en México también, y como en todos lados, Namahata, Bhakti-Vriksha. Nosotros desarrollamos un proyecto en ese sentido en las universidades, ¿no? Que le llamamos Bhakti Club, y hacíamos charlas con los universitarios. Entonces desde ahí empecé a darme cuenta que había una gran falta de poder introducirnos en situaciones donde la gente ya se estaba metiendo en esto de las redes sociales. Si bien en México la mayoría de los devotos o las personas que se acercan son jóvenes, de hecho, cuando yo estuve por varios años en el templo, llegamos a tener personas muy jóvenes. De hecho, hacíamos retiros espirituales y teníamos niños de 13 años, ¿no? Y de ahí, pues, el rango que se acercan a conocer la conciencia de Krishna en México es como de 15 a 25. Venga, bueno.
Está bien, bien Desde- jóvenes. sí, muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Es como el rango de personas. Claro, Entonces, desde ahí empecé a leer acerca de todo lo que estaba sucediendo en toda esta cuestión pues sí, de las cosas actuales. Después empecé a ver cómo se estaba transformando todo de los medios tradicionales al Internet. Ahí fue un paso muy grande y ahí tuve que aprender muchísimo. De hecho, lo primero, bueno, algo de lo que yo he desarrollado durante todo ese tiempo, siempre estaba ayudando y también con estos servicios de diseño gráfico. Entonces tuve que aprender edición de video, edición de audio claro. y, no sé, a leer mucho acerca de eso también. Eh, aprender a manejar Zoom, aprender a manejar muchas otras aplicaciones que gradualmente me llevaron a poder desarrollar todo esto que parecía en un principio que era, como decía usted, tiempo perdido, pero Claro. realmente después me di cuenta que había adquirido herramientas muy buenas que en este momento de la pandemia para mí fue como, ah, bueno, yo ya estoy haciendo eso, estuve haciendo eso por años, ¿no? Claro, claro, Y, vino justo, sí, tal cual. sí, me dio la facilidad de poder también acercar a muchos devotos a esos medios y de esa manera pues se fue moviendo todo más rápido. Está bien. Recién usted mencionó Srila Prabhupada y me parece que es interesante traerlo a la conversación. Obviamente Srila Prabhupada vivió en un mundo de pre-internet. Cuando Prabhupada existía en el planeta no había internet. Pero al mismo tiempo podemos ver que Prabhupada era bastante innovador, bastante de vanguardia, porque sí utilizó todos los recursos de comunicación y de medios que tenía en ese momento, ¿no? Usó el telégrafo, usó la carta, usó el teléfono, el dictáfono, o sea, y máquinas de imprenta de última generación. Él siempre como que estuvo interesado en utilizar esas tecnologías en conciencia de Krishna. Sí, de hecho, eso para mí fue muy marcado, el hecho de ver, eh, hay un video donde se habla como el desarrollo del BBT, cómo se imprimía, ¿no? De hecho, como lo que hizo Prabhupada, realmente se me hace increíble de no escribir directamente él, ¿no? Claro, A pesar de que tal vez en algún momento algunos o han visto mismo dentro del BBT se han encontrado cosas que a veces los devotos no entendían, palabras que no entendían, no conocían el sánscrito. claro, Lógico que hubo ciertas situaciones que ahora se están mejorando, pero lo que hizo Prabhupada para mí fue increíble, o sea, aprovechar esta parte de grabar para que los devotos transcribieran eso, a mí me dejó como que si Prabhupada estuviera en este momento, que claro lo está en sus libros, pero que él hubiera visto todo este desarrollo, él ya hubiese empujado desde hace muchos años a que tomáramos todo esto, tal cual, tal cual. ¿no? Así como ahora, afortunadamente también de alguna manera tenemos como estos personas que se llaman influencers, lo que le dicen influencers, ya hay también devotos que están actuando en ese sentido y a mí me parece muy bueno porque así como hay libros de todo tipo, ¿no? Y están los libros de Prabhupada, así como hay programas, audios, podcasts, todo eso, esto que está pasando ahora para mí por lo menos es algo muy importante y creo que para todo el mundo nos hemos dado cuenta que es muy importante porque eh, quien está presente ahora en las redes sociales es quien está influenciando, ¿no? A las personas y nosotros de alguna manera también tenemos que estar ahí, de alguna u otra Claro. manera hay que estar ahí, ¿no? Manejando este mismo lenguaje que ellos manejan, haciendo atractivo todo eso, ¿no? Como en México hay hablando de esta cuestión del traslado de los medios tradicionales a los digitales, eh, eh, en México es muy común que uno ve caricaturas, porque en México se burlan de todo, ¿no? Es de las desgracias, de todo, ¿no? Hasta de la muerte, pero nosotros tenemos eso muy arraigado, que para nosotros la muerte no es un momento de tristeza, sino que Claro, hasta se festeja, ¿no? Entonces, en los periódicos en México hay una sección de caricaturas, pero no solo infantiles, sino para hacer crítica social, en todos los sentidos. Entonces, los memes es eso ahora, ¿no? tal Lo, cual. Claro, es la caricatura online.
exactamente. Y eso, leí qué tan importante ha sido eso que entrevistaron a una persona de México que hizo, literal, ganar a uno de los candidatos a la presidencia usando eso, los memes. Claro. Sí, Porque, ahí te das cuenta la influencia, ¿no? El poder que tiene. exactamente, porque él decía, en realidad, ahorita no es cómo llegar, no cómo llegar a las redes sociales, sino lo importante es estar ahí. Entonces, esta persona de hecho solamente se dedica a hacer memes y otras poquitas cosas, pero se especializó en eso. Y literal, él dijo que él había llevado a la presidencia a uno de los candidatos usando esta técnica, ¿no? De ponerlo ahí todo el tiempo. Y así ocurrió en México. De hecho, nosotros tenemos así varios casos de políticos que literal, o sea, son personas o sea, que serían una vergüenza para la población, pero Claro. por estar presentes en las redes sociales, la gente los vota, la gente los quiere tener ahí, a pesar de que uno entiende que son gente que no debería de estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, realmente vemos esa parte muy importante de que las personas tengan la oportunidad grandísima de tener todo lo que Prabhupada nos dejó en las redes sociales. Tal cual, tal cual. Y Prabhu, ¿cuál es el futuro de todo esto? O sea, dentro de 5 años, ¿qué es? ¿Un chip en el lóbulo frontal? O sea, ¿qué es lo que se viene? Porque todos los días aparece una aplicación nueva, un servicio de streaming nuevo, una plataforma. Es como, ¿esto para dónde va, Prabhu, ahora? ¿Para dónde va? Híjole, hace rato usted mencionaba hacer algo nuevo que, que habría que aprender. Eh, no sé para dónde va. Yo mismo he estado viendo que ahora ya no es solamente YouTube, ¿no? Ahora, dentro de bueno, plataformas que surgieron, está Twitch y Twitch es una plataforma solo de personas que hacen streaming. Generalmente es de videojuegos, pero ahora todo eso, todos los que estaban viendo YouTube y videos en Facebook están ahí, ¿no? Y de hecho, he visto que ahora eh, es una oportunidad muy importante de seguir aprendiendo a desarrollar bueno, sí, a desarrollar todo eso en estos lugares, porque de hecho yo he visto que solo algunas personas, pocas personas realmente están haciendo cosas, digamos, para elevar Claro, la conciencia. ciencia. Sí, realmente muy pocos, ni inclusive no siendo devotos, porque a veces menosprecian todas esas plataformas, las menospreciamos. Pero realmente sí hay que poner mucha atención en eso porque de alguna manera hay que estar presentes ahí. Pues, realmente, o sea, a pesar de que continuamente estoy ahí en eso, ¿no? Porque ahora cada vez se va reduciendo el tiempo en que las personas pueden poner atención, ¿no? Sí, Como ahora, segundos. Son apenas exacto, segundos. Claro, sí, ¿no? Como por eso TikTok es demasiado famoso, porque ves un video de un minuto, ¿no? claro. Entonces, eh, pues la verdad es que no sé hacia dónde va. Yo mismo a veces me pierdo entre tantas cosas porque cada, cada, cada aplicación o cada plataforma tiene un propósito y se manejan de manera muy diferente, ¿no? Porque para mí antes era como hacer todo igual en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, pero cada una de ellas está como dirigida para personas muy específicas y se mueve de cierta manera. De hecho, muchas de las redes sociales también ven la tendencia que está ocurriendo, como todo esto de TikTok, si uno se da cuenta, Instagram también está llevando no solamente esta cuestión de que subas fotografías, porque antes se usaba para eso,
Tal cual. Pero ahora son los videos cortos que te está empujando a que las personas desarrollen eso porque quieren ganar también lugar a TikTok. Entonces, hay tendencias, todo el tiempo cambian y todo el tiempo están evolucionando en ese sentido. Así que realmente sí, finalmente es un tema en el cual uno se tiene que especializar si uno quiere encontrar el punto exacto de en qué momento entrar, porque hablando de lo que usted mencionaba de Prabhupada, eso es lo que Prabhupada hizo, aprovechó ese hueco Claro, tecnológico porque las personas que han, no siendo devotos, las personas que no son devotos, que han visto lo que logró en ese tiempo de escribir tantos libros y todo lo que él pudo lograr eh, incentivar a que los devotos hicieran, fue algo grandísimo, una situación que realmente no se ha podido ver en ese sentido tal cual. de aprovechar la tecnología, porque Prabhupada la aprovechó completamente. Entonces no se ha podido ver en ese sentido, ¿no? Claro. Tal. Entonces, Tal cual, tal cual. Prabhu, me gustaría que profundicemos y repasemos un poco estos medios o estas plataformas que usted ha creado. Vamos a arrancar, si le parece, por el Bhagavad Gita para principiantes. Originalmente un grupo en Facebook, ya 9.000 personas, que es un montón, para un grupo en Facebook es un montón de gente, y específicamente ahí, ¿cuál es como la dinámica? ¿Todos los días hay un verso? ¿Se tratan temas? ¿Cómo manejan eso? sí, al inicio, como le decía, en realidad era compartir solo algo que uno leía Yo empecé en realidad leyendo un capítulo al día, así se llamaba originalmente el grupo. Leía solo los textos, las traducciones básicamente, Claro, porque quería hacerme ese hábito de leer un capítulo al día. Entonces yo de cada capítulo que leía al día compartía algo y incentivaba que los devotos hicieran lo mismo. Y gradualmente empecé a hacer publicaciones con imágenes, versos, y fue ahí cuando vi que personas que no eran devotos empezaron pues sí, a a tomar sumarse. mucha importancia Claro, a lo que Prabhupada decía. Entonces fue hacer publicaciones, ¿no? Durante mucho tiempo estuve haciendo publicaciones, hasta que alcanzó un número muy importante de personas en el grupo y gente que preguntaba. Algunos me decían, bueno, me empezaron a contactar por Facebook y muchos de ellos me dijeron, no, ¿por qué no abres un grupo de WhatsApp? Y ahí lo que yo pregunte, pues seguramente que otros le van a interesar. Abrí el primer grupo, mandaba así, pues los audios que uno graba en WhatsApp. Después de eso, alguien me comentó esa parte, ¿no? Deberías de ponerlos en Spotify, pero en ese entonces para mí como era pues solo artistas y gente que tenía claro, cosas importantes, pero investigué durante varios meses cómo poder entrar a eso y lo hice, ¿no? Tal vez la calidad de los audios que tengo ahí, que ahora son más de 100 audios que tengo en Spotify, eh, creo que ni siquiera he llegado todavía al capítulo número 4, ¿no? O sea, hago audios como cuando uno habla con alguien de la Bhagavad claro. Gita. Entonces de ahí también empecé a experimentar con videos también de la Bhagavad Gita. También hay videos literal así, ¿no? Recitando versos, bueno, o hablando los versos. Y eso, jugando también con el video, y al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Porque yo también con algunos devotos de hace algunos años estuve haciendo cosas con la prédica congregacional y yo me basaba mucho en esta cuestión de hacer videos. Y bueno, ahora tenemos esa página de Facebook, que no solamente está el grupo, sino que es una página de Facebook, está YouTube, pero principalmente lo que para mí funciona en este momento es Spotify y WhatsApp. Esos Claro. son los que más, digamos, es como lo que me lleva más tiempo
y me da más resultado en ese sentido. Qué bueno, bro, buenísimo. Y hablemos también de su otro proyecto, hablemos de Bhakti, este podcast que usted tiene con sus amigos devotos, que también tiene invitados, y aprovecho, hago público el agradecimiento, porque me han invitado y he tenido el honor de participar de ese podcast. Cuéntenos un poquito sobre Hablemos de Bhakti. Sí, hablemos de Bhakti, como le decía en un inicio, en realidad es una charla de amigos, o sea, una charla de amigos, pero teniendo una visión muy específica, que era meterse ahí al mundo de las redes sociales, ¿no? Que Claro. como mencionaba, es un proyecto que fue inspirado, bueno, principalmente por Prabhupada y todo lo que él hizo, pero bueno, hablando de Srila Virabajo, y que esto me entusiasmó a mí, ver cómo él, sí, para mí fue, cuando yo escuché los audios que él hizo en la radio, fue como algo que debería de estar ahí siempre presente, pero al mismo tiempo cambiar el formato, porque los podcasts son diferentes a una entrevista, son muy de una charla de amigos. Entonces, teniendo todo eso durante muchos años y que realmente casi nadie aceptaba, que lo único que yo iba a hacer era enseñarles cómo hacer todo eso para que ellos básicamente fueran la cara, pues lo tuve que hacer, pero al mismo tiempo sentía que debemos de tener diversidad. Y Dira, pues Dira es un brahmachari, es un monje. Así que él también, de hecho, ha estado trabajando, y también estuve platicando yo con él algunas también de las cosas que ahora llevan las cosas que él ha desarrollado de manera individual. Tiene un proyecto que se llama Krishna en tu casa, Sí, que es algo que yo también hago con los devotos. Tengo también un grupo, digamos, como muy cerrado con los que yo diario canto yapa, leemos el Srimad Bhagavatam, específicamente de la ciudad donde estoy, pero lógico, se han sumado devotos de otros lugares. Y bueno, Dira tiene ese proyecto, así que él ya estaba haciendo cosas. Nimai Pandit también, pues él ha estado involucrado en cosas de música durante mucho tiempo. Su familia es increíble, todos sus papás son devotos increíbles, así que siempre que nos encontramos era hablar y hablar. Entonces, teniendo esa visión de que era algo importante que debía estar ahí, porque también muchos devotos nos decían, es que ustedes deberían de todo eso que hablan, deberían de conocer a otras personas, ¿no? claro. Entonces sí, principalmente fue eso, el hecho de estar de alguna manera presentes en las redes sociales y teniendo esta visión de que no fuese el mismo formato que las clases, porque fue lo que se hizo en realidad, trasladar el formato que se tenía del templo a las Sí, redes sociales. tal cual, tal cual. Lo único es que ahora también, en ese sentido, como cuando algo bueno en las redes sociales funciona, pues muchos intentan hacerlo. Entonces, en realidad, incluso nosotros, en un sentido, no sabemos usar los medios adecuadamente, ¿no? Porque Zoom es muy dinámico. Si uno solamente lo quiere hacer así como las clases en un templo, no tiene el sabor. No funciona, claro. Entonces, nosotros queríamos, o específicamente lo que platicábamos, era cambiar ese formato de solo como una clase como tal. En realidad nosotros no es una clase, es un diálogo entre amigos que se puede dar, ¿no? Como cuando usted estuvo ahí, simplemente fue un diálogo. Claro. Y eso, muchos devotos que ven y escuchan también el podcast, les ha parecido maravilloso el hecho de que sea esta parte como muy familiar en ese sentido, sí, literal, escuchar amigos hablando de la conciencia de Krishna, ¿no? Qué bueno, Y Prabhu. Una vez más le quiero agradecer su tiempo, todo el conocimiento que nos estaba brindando. Estamos llegando casi al final de nuestro capítulo del día de hoy, pero antes de la despedida, antes de la última pregunta, no sé si quedó algo en el tintero, por ahí algo que yo no pregunté y algo que usted quería comentar respecto a esto de medios digitales y conciencia de Krishna, quizás alguna cosita que quiera reforzar, aprovechando ya casi el final del programa del día de hoy.
Ah, sí, esto que mencionaba, que tal vez lo toqué como muy superficialmente, el hecho de que sí, que ya estamos ahí presentes, ya muchos devotos están ahí, ahora hay que especializarnos, ¿no? Y Claro. llevar eso a un siguiente, y de hecho lo que ustedes están haciendo, especialmente con, digo, con todo lo que tiene que ver con involucrado en lo que he visto de Mar del Plata este programa, estas cosas son las que realmente van a hacer que las personas se sientan muy familiarizadas con lo que están haciendo los devotos. Claro. Eso es realmente, porque antes eran temas muy cerrados, pero esto que están haciendo de Bhakti 360 es muy bueno en ese sentido de abrirle la puerta a las personas para que también se sientan identificadas, ¿no? No solamente, algo muy importante que aprendí del desarrollo congregacional, que Pataka Swami menciona en su manual de Bhakti Vriksha, que nosotros debemos de preocuparnos por las personas porque son personas y no por alguien que se está acercando a una religión. Entonces, abrirle este panorama de que cualquier cosa que hace una persona eh, que parece común en el mundo, te puede acercar al proceso de conciencia de Krishna es muy bueno. Y al mismo tiempo hay que llevarlo como esa parte que ustedes están haciendo de llevarlo, bueno, yo sé que usted es alguien realmente profesional en ese sentido, en mi caso no, simplemente lo que he hecho es tratar de aprender un poco de lo que está ahí, ¿no? Porque en realidad el conocimiento está ahí, nada más hay que Claro. aprovecharlo. Claro. Y eso yo creo que ahora hay que llevarlo a ese, y tomar esos ejemplos, para mí son muy buenos, Bhaktivinoda Swami, lo que está haciendo es muy bueno en cuestión de imagen, de cómo él maneja también muchos devotos que están haciendo eso. Creo que necesitamos muchas más personas que se animen a hacer eso, no solamente unos cuantos, ¿no? E ir aprendiendo para desarrollarlo de una manera más adecuada, porque en realidad yo pienso que yo, en un sentido, solo estoy haciendo algo que va a inspirar a otro que sí lo va a servir, ¿no? Claro. O sea, En algún momento alguien lo va a saber hacer. exacto, que lo vas a ver hacer bien, ¿no? Claro. Porque sinceramente yo sí pienso que hay muchas cosas que mejorar, pero que por lo menos esté ahí algo presente y en algún momento alguien lo va a poder desarrollar a otro nivel, ¿no? Esa parte sí que eso. Qué Creo bueno. que es muy bueno que sí, como usted bien decía, ese punto de que tal vez nosotros no sabemos aprovechar las redes sociales. Y eso es lo que yo hice porque yo desarrollé como esa parte de estar mucho en las redes sociales. Dije, esto me tiene que servir para algo. Así que todos los que estamos ahí perdiendo mucho tiempo pueden aprovechar grabando. Realmente parece que es difícil, pero en realidad es bastante fácil cuando uno le pone tiempo en Claro. poder aprender todo eso. No es tan difícil, hay que animarse, no es tan difícil. No, 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 no es difícil. Si alguien quiere de las cosas que tal vez ha aprendido en el camino de poder desarrollar todos esos proyectos, como les he dicho a todos los devotos, yo puedo facilitarles todas las cosas que yo he aprendido para que puedan desarrollar ese proyecto que ellos quieren. Claro que sí. Bueno, y aprovechemos, Prabhu, pásenos sus contactos o por lo menos los contactos de estos proyectos que usted tiene, Hablemos de Bhakti, de Bhagavad Gita para principiantes, por favor, para aquellos que están escuchando y quieran Ajá. conectar con usted, ¿dónde lo encontramos? Sí, bueno, tengo mi Facebook personal, literal solamente dice Vanamali, ahí. Tengo Instagram también, solo dice Vanamali. Están los grupos, bueno, hay dos páginas, la página de Bhagavad Gita para principiantes, Facebook también de Hablemos de Bhakti, y todos están también en YouTube, en Instagram, están ahí, los dos Está bien. proyectos. Si lo buscan, lo van a encontrar. Sí, 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 generalmente uno los encuentra ahora fácil. Perfecto, perfecto. Prabhu, yo le quiero agradecer, pero antes de la despedida, vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados, y es un poco conocer su viaje personal, su experiencia personal con conciencia de Krishna, para que nos cuente un poquito cómo conoció a los devotos. Gracias. Sí, fue realmente algo
que de alguna manera yo estuve buscando siempre desde joven, estuve involucrado en actividades que tenían que ver para ayudar a otras personas, ¿no? Desde joven, que tenían que ver con la música, porque estaba involucrado en cosas de música. Entonces hacíamos eventos musicales, bueno, eventos de música, hacíamos proyectos para poder recaudar fondos para ayudar a personas que estaban de bajos recursos, llevábamos comida, ropa, todo eso. Entonces yo estuve muy involucrado durante muchos años con eso, en el activismo también social y toda esa parte. Entonces, como a la par estaba también con cuestiones de la música, siempre encontraba gente muy buena en la música, siempre hay gente que tiene ideas muy importantes y entre todas esas personas encontré a un devoto. Siempre hay un devoto, en todos lados hay un devoto. Sí. Así que, bueno, previamente yo había leído libros de Prabhupada, pero no sabía quién era Prabhupada. En realidad ni siquiera me interesaban los autores, porque yo tuve una etapa donde siempre me ha gustado leer, pero tuve una etapa donde compraba así literal. En México hay un lugar muy famoso, en la Ciudad de México, que hay tianguis de libros usados, ¿no? Y que son muy baratos. Entonces yo iba eh, cada semana y libros raros, ¿no? Y viejos, compraba, ¿no? Y fueran muy baratos. Entonces, entre ellos encontré libros de Prabhupada. No sabía que eran de Prabhupada. Y después alguien en la calle a mi hermano le distribuyó el Sri Shopanishad y él literal me lo regaló a mí porque me decía, creo que este libro te va a gustar a ti. Claro. Y bueno, ya después leí otro libro de Karma, que hay aquí en México. Y cuando conocí a este devoto, Nimai Sundar, que es mi hermano espiritual ahora, eh, está desarrollando un proyecto personal de música y él fuimos a comprar unos instrumentos y él me invitó al restaurante, ¿no? A tomar prasad. El truco de... El viejo truco del prasada. Entonces, de ahí, en realidad, como ya era muy activo, siempre estuve como buscando qué hacer también y desde los primeros meses me involucré en actividades de ayudar al BBT. Entonces mi carrera empezó desde incluso barrer, ¿no? La bodega que había del BBT, después cuestiones administrativas pequeñas y así hasta muchos, pero tuvo que ver con esta cuestión de la música y siempre estar activo en hacer cosas, ¿no? Y en realidad pues todo eso me ha llevado a hacer o realizar servicios que ahora que después de muchos años me doy cuenta que eran muy importantes en ese sentido, pero no, yo en realidad lo hacía solo porque los devotos me lo pedían, ¿no? Como, Claro. sin tomar esa situación de qué tan difíciles serían, que realmente, como menciono, la administración es bastante difícil y para mí funciona más la otra parte que aprendí en el desarrollo congregacional, porque también, como le decía, conocí el templo y sí asistía, pero donde yo desarrollé mi vida espiritual en realidad fue en los proyectos de Namahata. Primero asistía yo a estos programas y es que ahí te tratan literal como parte de la familia, ¿no? Y después yo también estuve encargado de los programas de desarrollo congregacional durante algunos años en México e inclusive fuimos al primer encuentro de desarrollo congregacional en Mayapur hace algunos años, ya 10 años, creo que más. Y eso, pero a mí lo que más me gusta es esa parte como de desarrollar todo en ese sentido de cuidarnos y apoyarnos como congregación, ¿no? Más que las cuestiones administrativas o de puestos. Creo que para mí eso es más importante que las personas, son como lo que más me ha acercado. Una vez un devoto me dijo que si nosotros tenemos amigos en conciencia de Krishna,
así fallemos o nos alejemos de alguna u otra manera, solo por el hecho de tener amigos, que uno regrese. Y es una realidad completa que si uno hace amigos en conciencia de Krishna, fuera de solo la cuestión institucional o la cuestión así muy oficial, sino realmente conocernos como personas, eh, crecemos bastante en ese Tal cual, sentido. tal cual. Bueno, Sadhu, la verdad que te súper agradezco esta participación que ha hecho en Bhakti 360. Muchas gracias, un placer, un honor tenerlo aquí en este espacio. Y bueno, éxito con todos estos servicios y todos estos programas que están desarrollando. Muchísimas, muchísimas gracias. No, a usted muchas gracias. Y por ahí ya tenemos otros proyectos, porque siempre estoy ahí generando cosas. Y bueno, Pero más adelante lo volvemos a invitar, no hay problema. muchas gracias a usted y también, bueno, a todos los devotos que hacen posible todo esto, ¿no? Porque siempre hay personas Siempre hay un detrás, equipo, siempre hay un equipo. siempre hay un equipo y no, de verdad eso es maravilloso. Lo que están haciendo es maravilloso y creo que todos deberíamos de tomar un ejemplo para poder hacer más cosas a nivel Latinoamérica. Muchas gracias, Sadhu. Le mando un abrazo grande. Cuídese. Nuevamente, Hare Hare Krishna. Krishna, Haribol.